Primera Reyes capítulo 19, versículo 19. Dice, partiendo él de ahí, está hablando, acuérdate de Elías. Elías acaba de derrotar a los 450 profetas de Baal, pero va con Jezabel, va con Acab, le da la noticia, de ahí va con Jezabel, Acab, y Jezabel, en vez de decir, oye, bueno, pues ya, ¿no? Jehová es Dios y arrepentimiento, no hay arrepentimiento en ella, no hay arrepentimiento en Acab. O sea, Acab vio que el fuego bajó del cielo y que consumió el sacrificio y el holocausto, y simplemente no hay arrepentimiento en su vida. Es un pueblo duro, es un pueblo difícil, es un pueblo rebelde. Podríamos decir, la verdad es que es un pueblo que no merece a Dios, pero es el pueblo de Dios. Y eso hace toda la diferencia. Y entonces vamos a ver esto aquí. Pero entonces acuérdate, Elías se deprime por esta condena que le pone Jezabel. El día de mañana, ¿no? Tu cabeza será como la de los profetas de Baal, degollado. Él le da miedo, se va, se esconde en una cueva, pero ahí justo Dios lo encuentra en medio de su depresión y le muestra quién es Dios a Elías. O sea, me encanta esta historia de mucho ánimo. Pero Dios le dice algo, todavía no termino contigo, vas a ir y vas a ungir al próximo rey de Siria, vas a ir y vas a ungir al próximo rey de Israel. ¿Por qué? Porque Acab ya no va a ser el rey de Israel, ¿no? Dios va a tratar con Acab, y vas a ir y vas a ungir a Eliseo, que es el próximo profeta, tu sucesor. Es como cuando Moisés le pasa la estafeta a Josué. Es más o menos esto, es como su discípulo, su acompañante, y de ahí pues Josué toma la batuta del liderazgo aquí. Eliseo va a ser el próximo profeta, pero entonces vamos a ver cómo es el llamado de este hombre Eliseo. Dice entonces, versículo 19, partiendo él de ahí, halló a Eliseo. Eliseo significa Dios es mi salvación. Qué ocurrente nombre para un profeta, para un hombre. Entonces, halló ahí a Eliseo, hijo de Safat. Safat quiere decir juez. Entonces, posiblemente su papá era un prominente hombre, ¿no? Y vamos a ver un poco en este texto qué más nos dice acerca de esta familia de Eliseo. Eliseo posiblemente no sabemos su edad, pero posiblemente es joven, no está casado, está soltero. Y mira lo que está haciendo Eliseo cuando Elías lo encuentra. Dice que araba. Esto de arar, si nunca has estado en el campo, es hacer surcos en la tierra, ¿no? Trabajar la tierra, hacer surcos en la tierra. Normalmente se hace con dos animales, con dos bueyes. Les pones un yugo y tú vas atrás de ellos y vas haciendo surco en la tierra. Entonces Elías lo encuentra a Eliseo arando la tierra, haciendo estos surcos, muy importante, estando ocupado. Y Dios siempre va a usar hombres que estén haciendo lo que tienen que hacer. O sea, cosas muy normales, cosas muy regulares. Entonces Moisés, por ejemplo, cuando Dios le llama, está cuidando las ovejas de su suegro. Por 40 años está haciéndolo, está ocupado, está aprendiendo. ¿Por qué? Porque por 40 años iba a pastorear Moisés al pueblo de Dios en el desierto. David, Dios lo pone a pastorear las ovejas de su papá, y en medio de eso viene un oso, viene un león y pelea contra ellos. Dios lo estaba preparando para pelear con el gigante, que nadie quiere pelear con él. Y así vemos los hombres. Gedeón también está con el trigo trabajando. Entonces son hombres que lo ves por toda la Biblia, hombres y mujeres que están haciendo cosas comunes y corrientes, y de pronto viene la voluntad de Dios sobre ellos y algo sucede. Entonces mira, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Ahora entonces, acuérdate, Israel, agricultura, pero vienen de una crisis económica, no ha llovido por 3 años, de pronto empieza a llover y ellos están diciendo, ya, la tierra está completamente seca, ya es difícil de trabajar, por más que plantes la mejor semilla no se va a dar.
viene esta lluvia y ellos dicen vamos a aprovechar y vamos a trabajar la tierra y vamos a comenzar de nuevo. O sea, es una familia diligente y una familia normalmente tendría 2 animales máximo con un yugo y un campo para arar y para cultivar y para sembrar y para cosechar, pero vemos que esta familia no solamente tiene 2 animales, sino tiene 12 yuntas. 12 yuntas es 12 yugos, entonces son 24 animales. O sea, mucha propiedad, mucho territorio. Nos dice mucho acerca de Eliseo y de su familia y qué es lo que él está haciendo. Y él está al final, entonces imagínate que tienes 24 animales en pares de 2, tienes 12 yuntas. Él está hasta el final llevando una de ellas, es la suya, es con la que él trabaja, con sus herramientas, su yugo, sus animales, ya lo conocen. Pero adelante de él están otros hombres con 11 yuntas y animales, y él simplemente está supervisando, está liderando. Nos dice mucho acerca de Eliseo. Y entonces lo vemos, ¿no? Para arar necesitas fuerza, necesitas voluntad, necesitas habilidad, y él tiene un equipo de gente, entonces liderazgo. Y él nunca se imagina lo que va a suceder. O sea, él no se para esa mañana y dice, yo creo que hoy Dios me va a llamar. O sea, simplemente él está haciendo lo que tiene que hacer y le llega el llamado de Dios a su vida. Y es como tú y como yo. O sea, ¿qué estabas haciendo cuando Dios te llamó y te dijo, sígueme? ¿Te acuerdas? Así. Y tú no lo estabas esperando, no querías eso, simplemente sucedió. Y pareciera que no está planeado, como que, bueno, es que tú no lo planeaste, pero Dios sí lo planeó. Acuérdate que desde antes ya Dios le dice a Elías, vas a ir y vas a ungir a Eliseo. Y su papá es tal. O sea, y entonces, aunque para Eliseo viene como de sorpresa la voluntad de Dios, para Dios no es una sorpresa, Él ya lo tenía planeado. Ese es Dios. De pronto cae sobre tu vida la soberanía de Dios y te llega así de sopetón. ¿Qué estabas haciendo cuando Dios te llamó? Y entonces él está ahí arando delante de él y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto de profeta. Entonces imagínate, así Elías ya lo ve, dice va y está arando, está haciendo su chamba y pum, le echa su manto. Y Eliseo entiende qué es eso. Todo el mundo sabía en esta época, el manto es de los profetas y si te están echando un manto te están invitando, o sea, sígueme y vas a ser profeta. Es lo que todo el mundo sabía. El manto representaba a un profeta, su llamado, su autoridad, quién lo estaba llamando. Eliseo no lo esperaba, pero otra vez así es el llamado de Dios a nuestras vidas. Eliseo estaba haciendo lo que regularmente hacía y de pronto Dios lo llama. Y hay un antes y después en su vida. ¿Qué estabas haciendo cuando Dios te llamó? Y acuérdate, o sea, tiene que haber un antes y después en tu vida. La vida de Eliseo no va a volver a ser igual desde este día. Y cuando Dios te llama y tomas su llamado, tu vida no vuelve a ser igual, nunca. Ahora mira, Entonces echó sobre él su manto, versículo 20, entonces, dejando él los bueyes, otra vez la soberanía de Dios, no es un impulso de Dios que es, bueno, voy a llamar a esto, no, es la soberanía de Dios llegando de inmediato a un hombre y él tiene que, ¿qué hago con la soberanía de Dios? ¿Hago su voluntad o no? Él tiene la opción de decir que sí o decir que no. Y cuando Dios te llama, así, estás haciendo lo que haces regularmente y Dios te llama y tú tienes la opción de decir que sí y decir que no. Pero de esto depende de lo que viene delante para tu vida. Entonces, si todavía no dices que sí y no hay un antes y después en tu vida, hoy puede ser ese día que Dios te esté llamando. Y entonces
Dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Ahora, no se tiene que confundir esto con Lucas capítulo 9, que Jesús pone esta historia que le dice: sígueme, y dice: no, pues déjame, primero voy a enterrar a mi papá. Y lo que él está diciendo a esta persona: oye, déjame primero y ya después te sigo, es: déjame, regreso a mi casa, estoy con mi papá y ahí cuando se muera, ya regreso y te sigo. No, aquí lo que Eliseo está haciendo es hacer algo que él había aprendido: honrar a papá y a mamá. O sea, antes de, él sabía, lo que viene para mi vida es un cambio radical. Es un antes y un después. Y él dice: ok, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre. Eso habla muchísimo acerca de quién es este hombre. Entonces mira, el hombre y la mujer que Dios puede usar es un hombre que está ocupado, Eliseo está siendo fiel a lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo, y es un hombre que honra a su papá y a su mamá. Uno de los mandamientos con bendición para su vida. Dice mucho acerca de él. ¿Por qué? Porque él sabe: ok, si tomo ese llamado, los voy a extrañar. O sea, estoy dejando ciertas cosas y algo viene nuevo en mi vida. Y eso, Dios llama a hombres y mujeres de carácter así, con una fidelidad probada en sus vidas. Así en el día a día, Y entonces, y luego te seguiré. Entonces, ya ahí está la voluntad de Dios, está diciendo: sígueme. Y se tiene que unir con la voluntad de Eliseo, que él tiene que decir: te sigo. Aquí se juntan las dos cosas. Y él le dijo, entonces Eliseo él le dijo: ve, vuelve, o sea, ve, haz eso, despídete de tu papá y tu mamá. ¿Qué te he hecho yo? O sea, como que Eliseo, este llamado es entre tú y Dios. Eso es entre tú y Dios. Y alguien que te comparte el evangelio, alguien que te está animando, alguien que te está instruyendo, alguien que te está discipulando, alguien que te está pastoreando, alguien que te está predicando, te puede decir muchas cosas, pero al final es entre tú y Dios. Tú tienes que decidir, nadie puede decidir por ti. Nadie puede seguir a Dios por ti, nadie puede orar a Dios por ti, nadie se puede discipular por ti, nadie puede obedecer a Dios por ti. Y Eliseo sí dice: no, pues eso es entre tú y yo. Ve y vuelve y haz lo que tengas que hacer. Versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes. Entonces no solamente honra a su papá y a su mamá, sino toma un par de bueyes y los mató. ¿Y de quién crees que eran estos bueyes? Suyos, sus animales con los que él trabajaba. Él entiende esto: va a haber un antes y un después. Ya no necesito estas herramientas, ahora Dios me va a usar de otra manera, ahora yo voy a ser la herramienta de Dios. Y entonces él mata a estos bueyes. Y con el arado de los bueyes, o sea, con su yugo, coció la carne. Entonces, que eso dice mucho, porque quiere decir que no había leña. Acuérdate, vienen de una sequía. Con lo más preciado, con mi trabajo, con lo que él era, o sea, era ya su yugo, sus animales. Dice: ok, esto lo voy a hacer leña y lo voy a hacer fuego, y con esto voy a cocinar esto es como sacrificio a Dios. Y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne. Acuérdate, tiene que ver un antes y un después. ¿Y qué hace con esto? La dio al pueblo. Otra vez habla mucho de Eliseo. No solamente ama y honra a su papá y a su mamá, sino ama y honra con esto a los suyos, a su pueblo, con los que él convivía todos los días. Y sabe: ya no, los voy a extrañar, ya no los voy a ver. Viene un antes y después en mi vida. Ve mucho, dice, del carácter de este hombre. Y entonces le dio el pueblo para que comiese. Acuérdate, vienen de una hambruna, un hombre generoso.
Y después se levantó, hace lo que tiene que hacer y fue tras Elías y le servía. Ahora, en Segunda de Reyes dice algo que es muy importante y que es clave. Segunda de Reyes 3:11. No lo dice en Reina Valera, pero si ves otras versiones, sí lo dice. Están los reyes y entonces están preguntando, ¿y no hay un profeta por aquí? ¿No hay un profeta por aquí? Y uno de los siervos dice, no, sí, hay un profeta, se llama Eliseo, y él servía con Elías y le vertía agua en las manos. Más o menos entre 8 y 10 años, lo único que estuvo haciendo Eliseo era estar con Elías, y cada vez que Eliseo iba a comer, le vertía agua en sus manos para que se las lavara. Era todo lo que hacía. Acuérdate, en su casa, Eliseo tenía siervos, y aquí él lo que se hace es, se hace un siervo. Y está al lado de Elías. Ahora, mientras le está sirviendo, no solamente le está sirviendo, sino está aprendiendo, se está discipulando, está viendo, está escuchando. Eliseo es un aprendiz. Y para ser un Elías tenía que ser un Eliseo primero. Y Dios nos ha llamado a eso, a ser siervos, a servirnos unos a otros. Y más adelante vamos a ver y en Segunda de Reyes sobre Eliseo, pero para que te des una idea de cuando Dios lo llama aquí a cuando Dios lo unge. ¿Y te acuerdas? Dice, pídeme algo, y dice, yo quiero doble porción del espíritu de. O sea, eso es mucho pedir, ¿eh? O sea, Elías es un profeta con mucho poder, hace milagros, todo lo que pasa en el Monte Carmelo, los profetas de Baal, y Eliseo dice, yo quiero lo doble de Elías, y Dios se lo concede y se lo da, y va a hacer mucho más milagros que Elías. Entonces fíjate, ¿dónde Dios te quiere colocar que puedas estar? Y Eliseo entiende, desde abajo, ahí abajo voy a estar aprendiendo y voy a estar mirando y voy a estar viendo cosas que Dios me quiere enseñar. Y vamos a ver más de la vida. Son dos de mis profetas favoritos. Ahora, Elías era más un profeta que lo admiraban los otros profetas, y Eliseo vamos a ver que es un profeta que está más como con otros profetas. Había una escuela de profetas en esos tiempos. Eso viene desde Primera de Samuel. Samuel como que instituye eso, y de pronto vamos a ver Eliseo entre estos profetas y amándolos y sirviéndolos y ver cómo entre ellos, o sea, cómo entre su comunidad. Pero ojo, hemos sido llamados a servir. Entonces después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces un antes y un después. Tiene que dejar ciertas cosas, tiene que comprar, o sea, nunca se le va a olvidar a Eliseo ese día. Dios me llamó, nunca se le va a olvidar. Y entonces vamos al capítulo 20. No tiene nada que ver con esto porque vamos a una guerra. O sea, los últimos capítulos es guerra, pero nos habla mucho acerca de quién es Dios. Y entonces fíjate, versículo 1. Entonces, Ben-Hadad, rey de Siria. Ahora, este es Ben-Hadad el segundo, porque ya vimos, creo que es en el capítulo 15, cómo hay otro Ben-Hadad que hace alianza con Asa. Pero este es su papá. Entonces, acuérdate, ha pasado, Primera y Segunda de Reyes es mucho tiempo compactado. Y entonces viene este Ben-Hadad, rey de Siria, que, acuérdate, Dios ya le dijo a Elías, vas a ungir un nuevo rey de Siria. Entonces vamos a ver cómo termina la historia de Ben-Hadad, segundo rey de Siria. Entonces juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes. Entonces no solamente él, sino hace alianza con reyes vecinos, con caballos y con carros, y subió y sitió a Samaria. Acuérdate, la capital de Israel, bueno, no era la capital de Israel ni por cerca, era Jerusalén, pero acá hace como que su propia capital, y es Samaria. Y entonces se juntan y
y la combatió y envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. O sea, lo quiere someter, dice: ok, vas a ser mío. Acuérdate, eran ciudades amuralladas, venían, las sitiaban, y hasta que no se sometan, entonces no puede entrar comida, no puede salir comida. Acuérdate, en el contexto de una hambruna, y entonces se rinde acá el rey de Israel, y ve lo que dice en el versículo 4, se rinde sin ni siquiera pelear. Versículo 4, y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío. O sea, ¿cómo le dices eso? Yo soy tuyo. Cuando él era de Dios, ¿te das cuenta? Tiene toda su teología, mal. Rey, Señor mío, y yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás, ¿no? Van a tributar. Además, primero le pide una cosa y Acab dice: ok, está bien. O sea, no saben ni negociar cuando van contra él. Y entonces Ben-Hadad dice: pues tan fácil estuvo, no, pues creo que le voy a pedir algo más. Y entonces vuelve a mandar los mensajeros otra vez, versículo 5, y dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a esta hora enviaré yo a ti a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. O sea, no nada más vamos a hacer eso, sino vamos a saquear absolutamente todo. Voy por todo el botín. Entonces, versículo 7. Ahora fíjate, piensa quién es Acab. No ama a Dios, no honra a Dios, no solamente es idólatra, sino se casa con esta mujer Jezabel. No solamente él peca, sino hace pecar a todo el pueblo. Quien realmente debería ir a la guerra contra Acab sería Dios. Pero mira lo que va a pasar, En versículo 7, entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y dijo: entended y ved ahora. Ahora, ¿por qué no desde el principio llama a los ancianos? Es un hombre que no toma consejo hasta que se ve ya completamente acorralado. Y dice: entended y ver ahora cómo no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se la he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo, imagínate, ¿qué le van a responder? Le dicen: no le obedezcas ni hagas todo lo que te pide. Lógico. Entonces, él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses. ¿Te acuerdas quién había dicho eso? Jezabel. Así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará en los puños de todo el pueblo que me sigue. Lo que él está diciendo, Ben-Hadad, es: mañana voy a hacer polvo en la ciudad. O sea, ¿no me quieres dar lo que yo quiero? No nada más quiero que se sometan y tributo, sino quiero ir y saquear todo lo que tienes en tu capital, que tú hiciste, que tú construiste, y todo el oro que tienen ahí. Los voy a hacer polvo. Y entonces versículo 11, y el rey de Israel, ahora esta respuesta del rey de Israel es sabiduría, Entonces fíjate cómo Dios permite de pronto que un hombre tan malvado de pronto tenga destellos de sabiduría. Entonces, pero acuérdate, toda la sabiduría y todo lo bueno que tiene el hombre viene de Dios. Entonces, versículo 11, y Ben-Hadad dice: los voy a hacer polvo de aquí a mañana. Y el rey de Israel respondió y dijo: decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. No te alabes tanto vistiéndote tu armadura cuando todavía no peleas la batalla,
sino alábate cuando te quitas la armadura y ganaste la batalla. Tiene lógica, ¿no? Versículo 12. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en sus tiendas, dijo a sus siervos: disponeos. Y yo digo, este cuate es borracho. O sea, está así, ya vamos a ir contra ellos, se mega emborracha, en vez de estar preparándose para la batalla, se mega emborracha, llega y dice: los voy a hacer polvo y tráiganme otra. Y vienen con la noticia, ¿no? de Acab. No, pues dice que no te alabes, primero pelea y luego te alabas. Y dice: sí, pues vamos. Y se preparan, dice: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y aquí un profeta vino a Acab. Mira, lo normal es que el rey fuera el profeta. Otra vez, quien debería de ir a la guerra contra Acab sería Dios. Y Dios, en vez de ir a la guerra con Acab, le envía un profeta. Eso es mucha misericordia de Dios. O sea, puedes ver la gracia de Dios en esta historia. Y entonces, he aquí un profeta, no sabemos quién es, no sabemos, no es Elías, no es Eliseo, porque si no lo diría. ¿Te acuerdas? Elías está diciendo: yo soy el único que quedo, yo soy, y Dios dice: mira, ya deja de, y lo dice 2 veces, o sea, él se lo cree, y Dios le dice: mira, no nada más quedas tú, hay 7,000 que no han besado y que no han hincado a Baal. Por eso nunca te sientas solo, hay más personas que aman a Dios, que aman su palabra, que tienen celo por él. Y entonces, he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? Yo me imagino al rey, o sea, el rey está, sí nos van a hacer polvo. Sí, o sea, sí nos van a hacer. Ve el tamaño de esto, y ve nosotros, o sea, ellos vienen de 3 años de sequía. O sea, ves a los soldados de Israel y dices: no inventes, todos flacos, desnutridos. Y él está viendo todo, pero Dios le dice: mira, ¿ves esa multitud? Vela bien, ¿ves esa multitud? Dios le muestra algo que Acab no podía ver. Y Dios es así con nosotros. Cuando Él debería de venir a la guerra con nosotros, no viene a la guerra, sino nos manda su palabra y nos muestra cosas que no podríamos ver por nosotros mismos. Cosas que nos aterrarían, cosas que nos angustiarían, y de pronto nos da la correcta perspectiva. Por eso necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Él pone la correcta perspectiva en nuestras vidas. Y entonces dice: ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano. Y digo: ¿por qué, Dios? O sea, si Acab ha sido tan malo, ¿por qué? Porque así es Dios. ¿Te queda alguna duda que Dios es grande en misericordia, rico en misericordia? He aquí que yo la entregaré hoy en tu mano para que conozcas. Mira eso, subraya esa palabra. ¿Para qué? Para que conozcas. ¿Por qué Dios es un Dios bueno con nosotros? ¿Por qué Dios es un Dios de gracia? ¿Por qué Dios envió a su Hijo? Para que conozcas que yo soy Jehová, para que le conozcas a Él, su gracia. Él ama mostrar su gracia aún a sus enemigos. Él ama eso. Ahora imagina a sus hijos. Y versículo 14: y respondió Acab: ¿por mano de quién? Y él dijo: así ha dicho. O sea, Acab dice: o sea, no, Señor, ¿no estás viendo? Ve estos, ve mi ejército, veme a mí, estoy aquí aterrado. Mi esposa es Jezabel.
¿Por mano de quién? Y él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Iba a usar Dios a los jóvenes. Que no te quepa duda que Dios quiere usar a los jóvenes. Por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Entonces fíjate, primero yendo contra Dios y de pronto no, pues ya bien acorralado. Dice, ok, ¿una pregunta más? ¿Ellos empiezan la batalla o nosotros? O sea, ¿quién va? Y él le responde, mucha gracia de Dios que le responde a Acab. Entonces, ¿por qué piensas que él no te va a responder a ti en tu vida? Si Dios ya te redimió y eres suyo, y Él te ama y ya Dios dio a su Hijo. Y entonces, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú vas a tomar la iniciativa. Y entonces, él nunca se hubiera imaginado ir a la batalla, él nunca se hubiera imaginado jóvenes, él nunca se hubiera imaginado, yo voy a dar el primer paso en la batalla, él nunca se hubiera imaginado, él ya estaba perdido. Él ya había entregado, ya está bien, ya vamos a dar tributo a Ben-Hadad, a Siria, ya nos vamos a entregar por completo. Versículo 15, entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232, y luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. 232 líderes con 7,000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad, mira lo que estaba haciendo, bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes. O sea, cuando tenían que estar listos para la batalla, no estaban listos para la batalla. Los 32 reyes que habían venido en su ayuda, y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien les dio aviso diciendo, han salido los hombres de Samaria. Entonces él dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. O sea, este es un borracho. Si han salido, tómenlos vivos, y si no, también tómenlos vivos. ¿Te das cuenta? Y salieron pues de la ciudad. Ben-Hadad está tan seguro de él mismo que no está listo, no está preparado, piensa que ya la tiene ganada. No se la espera. Versículo 19, y salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo. ¿Qué pasó? Con alguna gente de caballería, y salió el rey de Israel, Acab, hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta de Israel y le dijo, Acab, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasando un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y le da una advertencia. Mucha gracia de parte de Dios para Acab. Siempre tienes que estar preparado. Velad y orad. Siempre listo, siempre con la armadura de Dios, siempre con el escudo de la fe, siempre con el yelmo de la salvación, siempre con las sandalias del evangelio, siempre protegido, siempre con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y bien afilada. Pila. Siempre, y le está diciendo, de aquí a un año va a venir otra vez contra ti. Ahora, Ben-Hadad es un hombre de guerra. ¿Tú crees que Ben-Hadad va a venir otra vez borracho? Entonces te tienes que preparar. Ahora déjame te hago una pregunta. Y dice, el próximo año va a venir. Ahora,
Es decir, Acab, ¿cómo quieres estar de aquí a un año? Entonces prepárate desde hoy y todos los días para que estés de aquí a un año como quieres estar. Y yo te digo a ti hoy, ¿cómo quieres estar de aquí a un año? Enero. Entonces prepárate desde hoy y sé diligente y haz lo que tienes que hacer. Fortalécete, considera a Dios en su palabra. Dice, mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. ¿Cómo quieres que se vea tu vida el próximo año? Y entonces, ¿qué tengo que hacer para que se cumpla ese propósito en mi vida? Tienes que empezar ya. Y entonces mira lo que sucede, Versículo 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Tienen todo mal chueca su doctrina y su teología. Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Entonces ellos como que dicen, no, pues fue por esto. Entonces vamos a cambiar la estrategia. Ellos también se están preparando, Entonces tienes que saber, hay una estrategia del enemigo contra tu vida. Y tú tienes que estar preparado. Versículo 24, haz pues así, saca a los reyes cada uno a su pueblo y pon capitanes en lugares de ellos. Y tú, fórmate otro ejército, como el ejército que perdiste, caballo por caballo, carro por carro, luego pelearemos con ellos en el campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasando un año, ¿qué crees que pasa? Va a ir Ben-Hadad, como dijo el profeta. Entonces pasando un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Ojo, ya no borrachos. Versículo 27, y los hijos de Israel fueron también inspeccionados, tomaron provisiones, fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Entonces tú estás así, estás viendo así el ejército sirio llena así multitudes y volteas y hay 2 rebañitos de cabras, ahí está Israel. Pero ¿a quién tienen? ¿Te acuerdas? Así los veían ellos. Y yo digo, está bien que que me digan, eres como 2 rebañitos así, pero si eres de Dios, ahí está toda la diferencia, 2 rebañuelos de cabras. Versículo 28, vino entonces el varón de Dios, tercera vez. Acab no quería tener nada que ver con Dios y con su palabra, y la palabra de Dios no dejaba a Acab. ¿No te ha pasado así en tu vida? Que tienes una temporada que dices, ya, no quiero tener nada que ver con Dios. No abres tu Biblia, no lees, no quieres venir a la iglesia y sabes, la palabra de Dios no te suelta, no te deja. El Espíritu Santo que mora en ti te recuerda lo que dice Jesús. Lo que dice la palabra, no te deja. Te ama tanto Dios que no te deja. Yo hace algunos años, justo así empezando a caminar con el Señor, teníamos yo creo que 1 o 2 años y pasó algo en la congregación a la que íbamos en Ciudad de México. No era Semilla, no era Calvary, no era así una iglesia X, pero Dios ahí es donde robó nuestro corazón, ahí es donde Dios nos llamó
hazte cuenta, el manto cayó encima de nosotros. Vivíamos nuestras vidas, Andy y yo, así normales, comunes, corrientes, y la soberanía de Dios así cayó sobre nosotros. No nos las esperábamos, pero decidimos irnos a vivir a Cuernavaca, y cuando decidimos irnos a vivir a Cuernavaca, por 2 meses, me acuerdo, dije, no voy a abrir mi Biblia. No voy a abrir mi Biblia. No quiero orar y no quiero ir nunca más a una iglesia. Así. Y me acuerdo cómo era mi Biblia. La cerré, la puse así en un buró de la cama, y yo sentía que la Biblia me veía de reojo. O sea, como que digo, órale, ¿qué onda? Así, o sea, no se puede. O sea, Acab no quería tener nada que ver con Dios, y la palabra de Dios no deja Acab. Es el amor de Dios por ti y por mí. ¿Y qué terminó pasando en mi vida? Pues ya me rendí. Una vez más, dije, Señor, tú ganas, tu amor gana. Qué burro, o sea, qué berrinche tanto, así como niño chiquito, así, cómete la sopa, no quiero, y ahí está así, Dios está, bueno, aquí te espero, y ya hasta que te mueres de hambre y necesitas a Dios en tu vida. Y digo, y fíjate, no me puedo olvidar el día que regresé, o sea, no me puedo olvidar el día que me llamó, y hubo un antes y después en mi vida, pero no me puedo olvidar del día que después de que eso pasó, regresé a Él. No podía dejar de llorar. Así entré a Semilla, fue la primera vez que entré a Semilla de mostaza. Ves, se me pone chinito. Entré a Semilla, un amigo me llevó, no sabía yo ni dónde era, no conocía a nadie. Estoy en medio de la alabanza y no puedo parar de llorar. Y digo, ya estoy aquí, Señor. Y Él, ya sé. Ya, todo bien, sí. ¿Nunca te ha pasado que no puedes parar de llorar y estás así, y ya terminas y ya todo bien, y dices, sí, ya todo bien, todo bien? Entonces cuando alguien viene así, que se peleó con Dios y no abre su Biblia, y viene a otra iglesia, y digo, vente chiquito, bienvenido. O sea, ya te conozco sin conocerte. La palabra de Dios nunca te va a abandonar, porque es Dios mismo en su palabra. Es demasiado bueno Dios. Entonces, versículo 28, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes. Fíjate cómo Dios es celoso, Dice, los escuché, están diciendo que soy Dios de los montes y no soy Dios de los montes. Está mal, su teología está mal. Y por cuanto ellos dijeron, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, o sea, como si Dios obra aquí. O sea, y mucha gente piensa así, o sea, pasan por una iglesia o te quitas el sombrero. Digo, o sea, Dios obra ahí y no aquí, no en tu coche, no en la ruta, no en tu casa. Y Dios es celoso de eso. Y dice, por cuanto dijeron que Dios es de los montes y no de los valles. O sea, Dios es celoso de quiénes Él es. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano. Por segunda vez, gran multitud, y estos así como rebaños de cabras. Yo entregaré esta gran multitud en tu mano para que conozcas y que conozcan. Primero es para que tú conozcas y luego para que ellos también conozcan que yo soy Jehová. No soy Dios nada más de un lugar, sino soy Dios, el Altísimo, Dios de todo, creador de todo el universo. Versículo 29. 7 días estuvieron acampando los unos frente a los otros. Así eran las batallas, ¿Has visto esas películas que están unos acá y otros acá y entonces mandan mensajeros en medio con los caballos? Así era, así. Y entonces cuando uno ganaba, y corrían y huían, y entonces el equipo ganador iba contra ellos. Tienes que ver más películas de esas.
Y entonces están acampando los unos frente a los otros. Y el séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Y los demás huyeron a Afec, la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000. O sea, no solamente en la pelea pierden, sino de pronto llegan a la ciudad y de alguna manera, se cae el muro sobre de ahí. Y sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces, así, primero muy valiente y y vas a ver, los voy a hacer polvo. Y de pronto ya está jugando como niño chiquito escondidillas. Y entonces sus siervos le dijeron: he aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cicilio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Se cambiaron los papeles, ¿te das cuenta? Ciñeron pues sus lomos con cicilio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano. ¿Qué? No inventes. Mi hermano es. Y esto tomaron aquellos hombres por buen augurio. Entonces van con Ben-Hadad y le dicen: ¿qué crees? Dice que sí, que si vives, eres, ya, brothers. Y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: id y traerle. Y Ben-Hadad entonces se presentó a Acab, y él le hizo subir en un carro y le dijo: Ben-Hadad, las ciudades de mi padre, que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Entonces, un varón de los hijos de los profetas, ahí está, una vez más, dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Dices: ¿qué? Bueno, sí, los profetas son raros. Pero entonces, del grupo de los profetas, ellos están buscando a Dios, están amando a Dios, y dice: ¿sabes qué? Muchas veces los profetas usaban su mismo cuerpo para dar un mensaje. Entonces Dios de alguna manera le dice a uno de los profetas: tienes que decirle a tu compañero que te dé un golpe, y te lo tiene que dar. Y esto no es no es un invento, es palabra de Dios. Te tiene que obedecer. Y entonces le dice uno de estos profetas: compañero, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Y él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, porque no quiso herirle, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Órale, no inventes. Yo leo esto y digo: no, sí te obedezco, Señor. Entonces, si tú llegas y me dices: dame un golpe, y es palabra de Dios, pues te lo doy. Por favor, no empieces a hacer eso en Semilla. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Ahora fíjate, si un profeta desobedece a Dios y no la libra, ¿qué puede esperar Acab? O sea, Dios aquí está haciendo un punto: obediencia. Y entonces, versículo 37, ahora todo esto los profetas lo saben, la escuela, el chisme ya corre. ¿Qué crees? No inventes, este profeta, no sabemos su nombre, le dijo al otro profeta: Dios dice que me golpees, y no le quiso golpear. Y entonces le dijo: pues un león te va, y salió de la calle, y ¿qué crees? Se lo comió el león. Todo esto pasa, y entonces luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. ¿Y qué crees que hace el otro? No, pues sí, y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Todo esto tiene un propósito,
Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino. Y se disfrazó. ¿De qué? De que había ido a combatir a la guerra. Y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla. Y aquí se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llega a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Ahora, para un soldado pagar un talento de plata es imposible. Entonces, es su vida. Entonces, no puedes dejar escapar este hombre. Si se escapa este hombre, tienes que pagar. Y como no tienes para pagar, tu vida por su vida. Esto era una práctica común en las guerras de ese tiempo. Entonces, para él era imposible pagar, Así como, acuérdate, para nosotros era imposible pagar nuestra deuda. Y por eso Jesús la pagó por nosotros. Nunca se te olvida de eso. Por eso Jesús fue a la cruz. Y entonces, versículo 40. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, subraya eso. Mientras tu siervo estaba ocupado que no te agarre Dios así, no haciendo lo que tienes que hacer, porque dices, estoy ocupado, ¿en qué? Pues en una y en otra cosa. O sea, es muy ocupado para Dios. Cuidado con estar muy ocupado y no obedecer a Dios por tu muy ocupado en tu vida. Tienes que tener cuidado porque mira, cuidado con esos pretextos. Y mientras tu siervo está ocupado en una otra cosa, o sea, ¿por qué no le haces caso a Dios? No, pues porque estoy ocupado en una otra cosa. Versículo 40, y mientras tu siervo estaba ocupado en una u otra cosa, el hombre desapareció. Y entonces, ahora ojo, oye, necesitas cuidar a este hombre, no se te puede escapar. Tu vida por su vida, o si no tienes que pagar. No tengo para pagar, pues entonces pon atención y no se te puede escapar. Y se escapa. Y dice, ¿por qué se te escapó? Pues estaba ocupado por una otra cosa. Y el hombre desapareció. Muchas veces así llega gente a la iglesia. Salí, es que fíjate, ya llegamos y ¿cómo, o sea, cómo llegó a pasar esto en tu vida? Pues no sé, entre una y otra cosa. Acuérdate, ¿cómo quieres estar de aquí al próximo año? Entonces, hazle caso a Dios. Que Dios no te agarre diciendo, muy ocupado por una y otra cosa. No estoy obedeciendo a Dios, no estoy considerando a Dios, no le estoy haciendo caso a Dios. Entonces, versículo 40, y mientras tu siervo está ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo a Acab, esa será tu sentencia. Este hombre de la historia se autocondena. Esta será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sus ojos, y el rey Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste, él a quien soltó, a Ben-Hadad. ¿Te acuerdas? Natán el profeta va con David y le cuenta una historia. Era esta persona que tenía y entonces se la roban y dice, no, pues ese merece ser condenado. Y dice Natán, ese hombre eres tú. Y este profeta está exactamente igual. Esto pasó, y dice, no, pues entonces tiene que pagar. Y dice, ese hombre eres tú. Que Dios no venga a tu vida a decirte, este hombre ocupado que no me obedece eres tú. ¿Te das cuenta cuánta gracia tuvo Dios con él?
Cuando Dios debió de haber ido a la guerra contra él, le da la victoria. Y Acab, con todo eso, no hace caso. Si Dios ya nos dio a Jesús. Y dice la Biblia, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Y aún dándonos a Jesús y todas las cosas, ¿cómo podemos, después de recibir tanta gracia, no hacerle caso? Es la historia de Acab. Entonces él se quita la venda. El rey de Israel conoció que era de los profetas, versículo 42, y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano a el hombre de mi anatema, el que debía de ser destruido, el hombre de mi destrucción. Dios había decidido, este hombre está yendo contra mi pueblo, este hombre necesita morir. Y de pronto Acab como que quiere ser más buena onda que Dios. Por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Triste, ¿por qué? Por su pecado, y enojado, ¿por qué? Por las consecuencias, pero no arrepentido. Cuidado, cuando pecas contra Dios, estás demasiado ocupado, no le haces caso, vienen consecuencias de tu vida y te enojas y te entristeces, pero no te arrepientes. Porque lo que vemos en la historia de Acab es la gracia y la bondad de Dios, clemencia tras clemencias, tras bondad, tan gracia, tan amor, y manda su palabra, y manda su palabra, manda su palabra. Cuidado con que Dios te está hablando y te está hablando y no le estás haciendo caso y no lo estás aplicando. Lo vimos el domingo con Dani. Los fariseos, escúchenlos, háganles caso, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Cuidado con tu corazón, porque puedes estar recibiendo la gracia de Dios y Dios te puede estar hablando y su palabra te puede estar persiguiendo y el Espíritu Santo te puede así, y la gracia de Dios te tiene que guiar al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Mucha gente se ha ido de Semilla triste y enojado. No, que no sea tu caso. Hay una tristeza que lleva a la muerte, es la de Acab, lo llevó a la muerte, pero hay una tristeza que te guía al arrepentimiento, decir, he pecado contra Dios. Él ha sido demasiado bueno una y otra vez, así sus olas de gracia, su amor, su misericordia, y manda a sus profetas y a sus profetas y su palabra y le da la victoria. ¿Y qué hace Acab? Estar muy ocupado para Dios. Entonces el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria, a su capital, a donde tiene su trono, a donde tiene el oro, que no fue despojado de él, pero sin Dios. ¿Quién quiere una vida así? Y vamos a ver cómo termina la historia. Dices, vas a ver cómo termina la historia, y la próxima semana vamos a ver cómo termina Acab y qué es lo que pasa con ellos y con los reyes. Y fíjate, Dios es soberano, y de pronto estás haciendo tu vida y su llamado llega, no te da previo aviso, o sea, simplemente sígueme. Y es un antes y un después en tu vida. ¿Oramos? Y si tú te das cuenta y dices, yo soy Acab hoy Dios te está dando una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Y pon atención a las cosas, porque si no en un año, lo peor estará por venir. Pero si pones atención, consideras, tomas consejo, obedeces, escuchas la palabra, lo mejor está por venir. Fíjate, Eliseo estaba muy seguro en su casa,
con su papá, con su trabajo, con el ganado. Ya venía una época mejor para ellos y él dice, no, prefiero una vida con Dios que la seguridad que me da el mundo. Pero tienes que saber eso. No vas a encontrar mayor seguridad en tu vida que estar en el centro de la voluntad de Dios para tu vida, donde Él quiere que estés, obedeciéndole, obedeciendo su palabra. Entonces, Señor, estamos aquí delante de ti y tu palabra, Señor, como profecía llega a nuestro corazón y nos examina. Y te vemos a ti, Señor, no como el Dios de los valles, como el Señor de los montes, sino como el Dios de todo, todopoderoso, el Altísimo, el Dios de toda creación, nuestro Dios, nuestro Creador, soberano por sobre todas las cosas, que tú llamas a quien tú quieres. Pero tu llamado no es un accidente, tu llamado ya está planeado, pero nos llega, Señor, de pronto, de sopetón. Y tú nos eliges. Y nosotros tenemos que decidir entonces elegirte a ti o no. O decirte estoy muy ocupado en esto o en aquello, o decir sí, Señor, dejo todo y te sigo. Entonces abre nuestros ojos, Señor, para entender bien quién eres. Y tú te revelaste a Acab y te mostraste, y tú querías que te conociera. Y no solamente a Acab, sino también a los de Siria. Y tú te revelaste a nosotros, Señor, y te sigues revelando. Entonces, Señor, que tu bondad y tu gracia nos guíe al arrepentimiento. Cambia, Señor, nuestros corazones, nuestras prioridades, y ayúdanos a seguirte y a servirte. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.